Hola, hola a todos y a todas. Bueno, les doy la bienvenida a este tercer encuentro de la serie donde estamos revisando la trilogía del Señor de los Anillos de las películas de Peter Jackson. Y este es el tercer encuentro de donde vamos a analizar una de las escenas más significativas de las películas, sobre todo de la Comunidad del Anillo. Como saben, esta es una serie de videos largos donde vamos a analizar escena por escena las tres películas. Y ya, este es el tercer encuentro, ya hemos analizado y comentado dos escenas anteriores. Empezamos, el primer comentario fue sobre el prólogo de la Comunidad del Anillo, donde comentamos, revisamos la batalla de la Última Alianza, la derrota de Sauron, la pérdida del anillo y la recuperación de este anillo por parte de Bilbo. Aquí les dejo la invitación a estos videos. El segundo video, el segundo comentario fue sobre los hobbits, donde analizamos y comparamos con los escritos de Tolkien, pero también revisamos como la adaptación cinematográfica, la puesta en escena, donde hablamos sobre los hobbits, la llegada de Gandalf a la comarca y la descripción que nos hace Bilbo sobre este pueblo. Después, entonces, de esa escena, obviamente sigue lo que es el cumpleaños de Bilbo, la ida de Bilbo y cómo deja el anillo, se lo hereda a Frodo y Gandalf pues tiene la sospecha de que este artefacto no es algo normal, sino que tiene una oscuridad detrás. Por eso vemos que Gandalf va a investigar a Gondor la procedencia de este anillo para atar cabos y luego regresa a confirmar si realmente este anillo que le heredó Bilbo a Frodo es el anillo único, el anillo de Sauron. Entonces, esta escena, la que vamos a ver hoy, que es la revelación de la verdad del anillo de Bilbo o que ahora es pertenencia de Frodo, es el anillo de Sauron. Entonces, esta escena es muy importante, muy interesante, muy bien lograda en las películas y que si lo comparamos con el libro, también es fundamental porque se nos habla realmente del trasfondo de este artefacto que va a ser el centro de toda la historia de la tercera edad de la Tierra Media. Así que empecemos revisando, comentando esta escena fundamental y la vamos hablando respecto al libro, un poco cómo es la puesta de escena en la película y entonces va a ser pues un video y un encuentro interesante. También vale agregar que ya subí un video al canal que habla de varias escenas, de varios cambios importantes en cuanto a los libros que hace la película y que mayormente esas escenas que analizo en ese video proceden de esta escena de la revelación del anillo. Así que dejo este video ahí para que lo revisen, para que lo vean y porque vamos a detallar un poco las ideas que ahí planteo. Así que comencemos con esta revisión de la escena de la revelación del anillo en la película de La Comunidad del Anillo. Entonces comenzamos con cuando Frodo entra a su casa, a Bolsón Cerrado, que vemos que está oscuro, que está, digamos, volteado, patas arriba. Y esta escena, digamos, es importante en el sentido de que antes en la película ya se nos había mostrado que desde Mordor, o bueno, desde Minas Morgul, los Nazgûl habían salido para recuperar el anillo después de que Gollum les habría informado que el anillo estaba en la comarca. Entonces venimos de este planteamiento que nos va mostrando la película, de que los Nazgûl, de que estos seres oscuros entraron a la comarca, que están buscando a un tal Bolsón, y entonces la escena donde inicia, digamos, todo este análisis, es entonces cuando Frodo entra a su casa, entonces lo vemos muy oscuro y vemos que todo está revolcado y entonces aquí es donde el espectador piensa de que ya esos seres oscuros llegaron a la comarca y que Frodo está en peligro. Entonces, esta forma de adaptar el libro es muy interesante por parte de Peter Jackson, de nuevo porque en los libros es muy distinto, digamos, en los libros es informativo, es argumentativo, por lo que se toma mucho tiempo, la narrativa es más despacio, dentro del tiempo de la narración pues es más prolongada, ya que después del cumpleaños de Bilbo, después de que Bilbo desaparece, pues pasan muchos años, Gandalf se va después del cumpleaños de Bilbo y
vuelve a visitar a Frodo en muchas ocasiones, digamos 4 o 5 veces, y pasan muchos, muchos años. El cumpleaños de Bilbo es en el 3001, y los acontecimientos del anillo pasan en el 3018, 3019, por lo que pasan alrededor de 17 años entre una escena y la otra. En la película, obviamente, estos tiempos se tienen que acortar y la narrativa tiene que ser más ligera, digamos, tiene que tener un ritmo más apresurado o, digamos, más compacto, porque, de nuevo, no podemos hacer esas pausas que sí podemos, digamos, hacerlo cuando leemos una historia. Entonces, cuando la vemos, debe tener un ritmo más acelerado. Por eso entonces vemos que desde el cumpleaños de Bilbo a esta escena, pues vemos que pasa como muy poco tiempo, digamos cuestión de días, y entonces esto ayuda a que no nos perdamos y sigamos en el ritmo. Entonces esta búsqueda de los Nazgûl por encontrar el anillo y que van a buscar a un bolsón, entonces nos entran, o bueno, nos mete en esa tensión. Entonces esta atmósfera que crea Peter Jackson en la película es muy interesante. Digamos que nos pone en tensión, es emocional, nos pone, digamos, en ese ritmo acelerado. Entonces, la forma de adaptar, digamos que es muy inteligente. Digamos que eso es lo que tenemos que entender cuando, digamos, comparamos esas diferencias del libro y la película. Entonces pensamos que los Nazgûl llegaron y que Frodo está en peligro. Y entonces es interesante que realmente quien revolcó la casa de Frodo fue Gandalf, obviamente buscando el anillo, porque entonces también Gandalf está tenso por si alguien también viene detrás de ellos. Porque aquí pues ya Gandalf sabe que Sauron capturó a Gollum y que Gollum pues le revelaría la verdad, porque Gollum es el único, aparte de Frodo, Gandalf y Bilbo, que sabe que el anillo debería estar en la comarca y que un bolsón o un hobbit lo tiene. En el libro, si lo comparamos, no es así. Digamos que todo es más relajado, más tranquilo. Gandalf llega a la comarca, llega donde Frodo, como una visita de amigos, viene muy relajado, tienen una conversación en la noche y Gandalf le dice a Frodo que le tiene que decir muchas verdades y que tienen que hablar muy seriamente del anillo, pero que lo tienen que hacer en la mañana. Y entonces por eso pues todo es más relajado, más tranquilo, y entonces en el libro todo va a ser pues más pausado, digamos muy informativo, digamos argumentativo. En cambio aquí tiene que ser tensión, tiene que haber acción, motricidad, tiene que haber pues todo este frenesí, tanto por cuestión de tiempo, porque pues no pueden ahorrarse tiempo, y también para enganchar al espectador y que pues toda esta historia sea entretenida, que sí lo logra magistralmente. Entonces, como lo que estamos hablando, en el libro, pues todo es más relajado, todo es más tranquilo. Entonces, esta conversación, esta adaptación, obviamente sucede en el día, en la mañana, a la luz del sol. Gandalf, pues antes de tirar el anillo al fuego, realmente pues tienen toda esa conversación detrás. Gandalf habla de toda la historia detrás del anillo, digamos de su forja, de la lucha de Sauron, le habla de Sauron a Frodo. Eh, También entonces le habla de la historia de Bilbo, de cómo encontró el anillo, Bilbo en esa aventura que tuvieron con los enanos de Erebor. Frodo también la conoce, también sabe sobre Gollum. Y entonces, luego de toda esa conversación es que tiran el anillo al fuego y el anillo en el fuego pasa mucho tiempo, es decir, que tiran el anillo al fuego, esperan a que se calienta, que hierva, que el fuego afecte el anillo para poder revelar su secreto, revelar el poema que está inscrito en el anillo. Aquí en la película pues todo es muy rápido y el anillo pues se calienta en segundos. Aquí entonces también es distinto, vemos entonces que Gandalf tira el anillo con sobre,
Gandalf nunca lo toca directamente, vemos que lo coge con unas tenazas. En el libro, entonces tienen toda esta conversación, Frodo le entrega el anillo a Gandalf. Gandalf tiene el anillo, lo recoge, lo manipula. Ahí nos damos cuenta de algunas propiedades o de alguna agencia que tiene el anillo, es decir, un comportamiento voluntario que tiene el anillo. Porque el anillo entonces es la voluntad de Sauron, trata de volver a unirse a Sauron, por lo que tiene ciertas condiciones o ciertas propiedades para que eso sea posible, es decir, para que el anillo vuelva a Sauron. Entonces vemos que el anillo en el libro se cuenta, tanto lo revela Bilbo como lo revela Frodo, que el anillo a veces cambia de tamaño, que a veces se pierde, entonces por eso siempre lo deben de tener amarrado, a diferencia de acá que lo tienen suelto, o que Bilbo pues también antes lo tenía suelto, pero realmente no, siempre lo tenían sujeto en una cadena, porque el anillo, por así decirlo, no se quedaba quieto, o digamos que su comportamiento era lo que podría ser, digamos, un objeto inerte, como cambiar de tamaño, o también modificar su peso, digamos, por así decirlo, su masa. Esto el anillo lo hace para, digamos, cuando el anillo necesita cambiar de portador o de alejarse de un portador, entonces cambia de tamaño. Entonces, para deslizarse de los dedos del portador, cambia de tamaño, se vuelve grande, entonces se desliza. O también el peso, se vuelve ligero, si le conviene el anillo, o pesado, si también. También se ajusta digamos, al tamaño, a las proporciones del portador, cuando el anillo ve que necesita ese portador para ver si ese portador lo acerca a Sauron, lo acerca a su amo. Entonces, en el libro, Frodo tiene el anillo, lo tiene pues a disposición, se lo entrega a Gandalf, y ahí vemos parte de esa propiedad, porque cuando Gandalf toca el anillo pues obviamente sentirá algo anormal en Gandalf, ya que Gandalf es un Istari, es un Ainur, es un ser inmortal, igual que Sauron, entonces hay una relación de esencias, tanto de Sauron o el anillo y Gandalf. Entonces ahí el anillo ve que este portador temporal que es Gandalf, pues es contrario a su naturaleza, y por eso es como si el anillo quisiera huir de Gandalf, y ahí es donde se vuelve pesado, cambia su masa, que lo revela así en el libro, que cuando Gandalf toma el anillo se vuelve muy pesado. Gandalf lo manipula y lo tira al fuego, que ahí Frodo pues se asusta, le da pánico, y Gandalf pues lo tranquiliza y le dice que no pasa nada. Y luego Gandalf, después de un tiempo prolongado, saca el anillo también con sus manos y dice que está frío. Y se lo pasa y se lo vuelve a pasar a Frodo, que es algo pues que de lo que hablo en el video, en el último video que subí al canal sobre los cambios que hay en las películas y en los libros. Entonces aquí en la película es interesante, creo que es un cambio, un detalle muy, muy inteligente, que Gandalf nunca toca el anillo, precisamente para mostrar como esa maldad del anillo, eso que puede corromper, y entonces Gandalf, que es un ser muy poderoso, eso nos va mostrando que no, que él se tiene que quedar alejado. Entonces ese detalle es interesante de que Gandalf nunca toca directamente el anillo, vemos que coge el sobre, lo tira al fuego, luego lo coge con las pinzas y se lo da a Frodo, que Frodo sí lo toca directamente. Y eso también visualmente ayuda a entender un poco la naturaleza de esta narrativa, en el sentido de que, digamos que eso nos da a entender que el anillo tiene una relación muy, muy directa con Frodo, y que a lo largo de la trilogía esa relación se va estrechando más. En cambio, con Gandalf no, vemos que hay como un rechazo, una repelencia, y eso entonces nos va mostrando un poco como el talante de cada personaje, un poco el comportamiento del anillo. ¿Qué ves? Aquí entonces, sí, el anillo está frío porque el fuego pues no le hace nada, digamos, pues también se explica en el libro que el anillo no se puede fundir por ningún fuego humano o natural, tanto de los seres humanos, de los enanos o de los hobbits, nunca, o bueno, no existiría una forja que pudiera modificarlo o fundirlo o rayarlo o hacerle algún accidente.
ni siquiera los dragones, ni siquiera Calagon, el gran dragón de la primera edad, pudiera destruirlo, sino que fue lo único que puede destruirlo es con lo que fue forjado, que es el fuego del Monte del Destino, un fuego, digamos, anormal a los diferentes fuegos de la Tierra, porque ese fuego fue, digamos, contaminado por Sauron. Entonces, por eso tiene propiedades distintas, por eso Sauron pudo crear este anillo con ese fuego y por eso ese fuego es el único que lo puede fundir o deshacer. Eso, digamos, ese tema es muy interesante para analizarlo, digamos, en otra ocasión o en otro video. Este plano es muy interesante porque Gandalf aún confía que el anillo no sea el de Sauron, entonces por eso todavía tiene esperanza de que ese anillo Frodo, digamos, no se vea envuelto en este problema y que sea objetivo de Sauron. En el libro, de nuevo, es distinto en el sentido de que todo es más tranquilo. Es Gandalf, se puede decir de que ya sabe que el anillo es el anillo de Sauron, que es el anillo único. Frodo le pregunta que cuándo lo sabía y Gandalf, pues es una línea interesante. Gandalf revela que lo sospechaba incluso desde que Bilbo lo encontró hace 50, 60 años atrás, en la aventura de Erebor, en la aventura de la montaña solitaria. Gandalf empezó a sospechar de que ese anillo no solo era distinto, sino que era el anillo de Sauron, pero que le faltaba confirmar, atar cabos, hacer pruebas, tener evidencia. Entonces tenía solo una sospecha, dudaba sobre eso. Y con los años, entonces, Gandalf precisamente no podía hacer gran cosa. Gandalf no era experto en los anillos. Saruman, por ese tiempo, que era un traidor, es decir, que traicionaba y engañaba al Concilio Blanco diciendo de que el anillo único nunca se revelaría, cuando realmente Saruman por detrás lo estaba buscando. En un momento se plantearon si ese anillo volvería a surgir y Saruman, que era pues el mayor experto en los anillos de Sauron, en los anillos de poder, les convenció a todo el concilio, incluso a Gandalf, de que el anillo cayó al río Aundun y que lo más probable es que el río lo haya llevado hacia el mar y que en el mar ya se hubiera perdido y que entonces ese anillo nunca se volvería a revelar y que entonces Sauron siempre estaría debilitado o que nunca alcanzaría su máximo poder. Por ese tiempo, entonces Gandalf confió en Saruman, entonces tenía la esperanza de que el anillo de Frodo, el anillo de Bilbo, no era el anillo único. Pero con el tiempo Gandalf aún tenía la duda y entonces cuando veía que Bilbo no envejecía, que tenía un comportamiento extraño, que se volvía un poco más delgado, Gandalf seguía entonces sospechando de que realmente ese era el anillo único. Después, entonces, de todas estas investigaciones, de buscar a Gollum para que le confirmara, o bueno, cómo obtuvo este anillo en un principio, cuando fue a buscar los documentos secretos de Isildur, y que entonces de toda esa conversación, después de capturar a Gollum y hablar con él, conocer cómo fue que Gollum obtuvo el anillo, un poco la historia detrás de Gollum, y entonces todo confirmaba de que sí, de que el anillo de Bilbo que le había heredado a Frodo era el anillo único. Y solo faltaba una última prueba, que era algo que le había revelado los textos de Isildur, de que cuando el anillo estaba caliente, estaba en el fuego, entonces brillaba el poema que Sauron le había escrito, un anillo para gobernarlos a todos. Entonces, por eso esa prueba en el fuego, la prueba de fuego, era ya la última evidencia para confirmar que ese era el anillo de Sauron. Entonces, en el libro, ya Gandalf estaba convencido de que sí, solo faltaba esa prueba, y después de hacerla, después de que las letras élficas surgieran del lomo del anillo, ya todo estaba dicho. Entonces, aquí, en cambio, Gandalf en la película se muestra de que no, todavía falta mucho por confirmar. Aquí, entonces, cuando Gandalf pues ya... ¿Mordor? Y entonces aquí, pues en la película, inicia la explicación y toda la verdad del anillo de Sauron. Es interesante
entonces los cambios que hay entre el libro y la película. Es la misma historia, es muy fiel, pero entonces es la magia de la adaptación. Y por eso esta trilogía de Peter Jackson es una obra maestra, porque también es una obra maestra de adaptación, de coger esa historia, contar lo mismo, pero darle la vuelta, de saber adaptarla visualmente. Entonces, en el libro, toda esa historia, pues la conocemos antes de esta prueba en el fuego. Y también no sabíamos mucho del anillo, porque pues el libro inicia de manera distinta, inicia hablándonos de los hobbits, el anillo, digamos, lo que sabíamos del anillo era algo que sabíamos del libro del Hobbit. Entonces ahí de momento el anillo pues era un anillo mágico y ya. En cambio, digamos, en ese momento en el libro, entonces precisamente en el capítulo que se llama La sombra del pasado, se nos revela todo ese trasfondo y toda esta sorpresa sobre este objeto en apariencia tan sencillo. En la película, pues no, porque ya después del prólogo vimos la historia del anillo, ya sabemos de qué trata este anillo, quien se sorprende realmente es Frodo, que conoce realmente todo el trasfondo maligno y épico de este artefacto, pero nosotros en la película, pues ya sabemos y ya venimos condicionados y ambientados de la tensión y la problemática que rodea a este anillo. Del destino. Entonces, eso, como lo explico también en el último video que subí, entonces la diferencia es que esta conversación pues la tienen en el día y aquí la tienen en la noche. Aquí es más rápida, más apresurada. En el libro hay mucha información, digamos que para nosotros que nos gusta toda esa historia de la Tierra Media, pues es una parte muy entretenida, pero simplemente son dos personajes hablando. Aquí en la película pues tiene que ser todo más dinámico. Las acciones de los personajes, la historia tiene que ser más resumida, por eso tiene que ser más concisa e ir a los puntos más importantes, para obviamente no se vuelva un monólogo, o se vuelve una conversación infinita entre dos personajes. Entonces por eso, de nuevo, es una forma muy inteligente que tuvo Peter Jackson a la hora de adaptar esta escena en concreto. Entonces aquí en el libro se cuenta toda la historia de Gollum, digamos cuando pues que Gandalf nos cuenta del pueblo de Gollum, que estaba emparentado con los hobbits, o bueno, era otra rama, otro clan de la raza de los hobbits. Incluso Frodo dice que esa criatura tan despreciable le sorprende que tuviera una relación con los hobbits, que era pues un pueblo ribereño, era pues la rama de los fuertes. Gandalf dice que es Gollum, aunque haya cambiado mucho, el anillo lo haya transformado, sigue siendo un ser pues poderoso, es decir, con mucha fuerza, aunque sea flacucho y casi pues estuviera por desaparecer físicamente, aún tendría mucha fuerza, muy escurridizo, y ahí pues nos cuenta toda esta aventura de Gollum, que cómo fue a buscar a Bilbo, luego terminó en Mordor, que el Mordor lo capturaron, luego lo liberaron, y que ahí fue donde Aragorn lo encontró, lo llevó al Bosque Negro, donde Thranduil, y ahí es donde Gandalf habla con Gollum y conoce toda la historia detrás de Gollum, donde aclara de que Gollum es muy mentiroso, por eso esa información pues había que tenerlo en duda, y que luego, que Gandalf decía que Gollum hablaba de que algún día él se iba a vengar, y era porque, por así decirlo, tenía un respaldo de los orcos o de las criaturas de Sauron, y que entonces a los pocos días de que los elfos pues, lo tuvieran cautivo, los orcos o las fuerzas de Sauron atacan el reino de Thranduil, y allí Gollum pues aprovecha para escapar, y ahí es donde pues vuelven a perder el rastro de Gollum, que después vemos que se esconde en Moria, huyendo pues tanto de los orcos, de los elfos, de Aragorn, de Gandalf, pero sobre todo huyendo de los Nazgûl, que después pues vuelven y lo encuentran cuando la Compañía del Anillo entra en Moria. Entonces aquí nos habla pues del regreso de Sauron. Esto es más interesante en el sentido que es más informativo en la versión literaria del libro.
Como entonces antes lo había dicho, toda esta explicación viene antes de la prueba de fuego cuando tiran el anillo a la chimenea. Espíritu de Como había dicho, esta conversación sobre Gollum, pues antes Gandalf ya se le había revelado a Frodo. Pero entonces vemos de nuevo lo interesante del guión, de cómo trabajaron el guión, de cómo lo pensaron, de cómo fueron fieles a Tolkien, pero también aportando lo propio, los guionistas, pues Peter Jackson y compañía, también pensando en cómo esto fuera orgánico, dinámico y entretenido en pantalla, en la versión visual. En el libro, pues todo es muy lineal, muy informativo, argumentativo, pero aquí tiene que ser dinámico, bien interconectado, orgánico, para meternos en este drama de que se reveló un objeto muy, muy peligroso y que ya vienen por él. Entonces, aquí donde Gandalf le dice que había alguien más, aparte de Bilbo, que sabía dónde estaba el anillo, pues era Gollum. Y entonces, ¿cómo cogen la misma información que hay en el libro? O sea, incluso con frases, con líneas, tal cual que en el libro, pero las ponen en diferentes lugares. Que esto en diferentes videos, pues he analizado cómo esto cambia el sentido de las cosas. En el último video que subí, una de esas cosas es la frase, una de las frases más icónicas de Gandalf, que la dice en el libro, en esa conversación que tiene con Frodo, y luego la tiene en las minas de Moria. Y entonces estos cambios, estas pequeñas modificaciones, sí pueden cambiar en el fondo mucho el sentido en la trama. Pero entonces, ¿cómo hay estos cambios? ¿Cómo hay estos cambios de sentido? Pero en última sigue respetando y siendo fiel a la historia que contó Tolkien. Y entonces, esto a la hora de adaptar una historia, eso digamos que son los detalles que vale la pena apreciar, vale la pena analizar y que por eso se necesita mucha inteligencia y mucha pericia para hacerlo bien, porque un mal ajuste dañaría toda la adaptación o la fidelidad de la historia que se quiere adaptar. Entonces, de nuevo, todo esto lo que pasa en esta escena sucede en el libro, se dice la misma información, pero de nuevo es, digamos, muy interesante cómo la cambiaron. Dice cómo con la misma información la combinan, la modifican y la ponen en diferentes partes de la misma conversación. Entonces, es interesante, digamos, no solo por cambiarlo porque sí, sino de cómo la articulamos en una forma orgánica y dinámica para volverla una escena cinematográfica, que eso es lo que estamos analizando y que sale muy bien, nos mete en esa tensión, nos mete en ese drama, que de nuevo se siente más en la película que en el libro. No, Gandalf. Y esa es una de las partes del último video que subí, que analicé, en ese momento en el que Frodo le ofrece el anillo a Gandalf. Vemos, esto también pasa en el libro, en los escritos de Tolkien, Frodo le ofrece el anillo a Gandalf porque entiende que esto es muy problemático, que realmente está en peligro Frodo al ser el heredero de este anillo y que Sauron lo quiere recuperar y que Frodo entonces se le ofrece a Gandalf, que es un ser pues, sabio y poderoso, y Frodo para deshacerse de ese problema, que ahí es donde precisamente habla o se entristece de que le haya tocado a él. Entonces él habla de la época en que le tocó vivir, es decir, en el resurgimiento de Sauron, en el despertar del anillo único que precisamente le haya llegado a él. Entonces, él por eso se lamenta de que le haya tocado vivir en esta época, que es distinto a como lo muestra en la película, que dice que ojalá el anillo nunca hubiera venido a él. Y Gandalf pues le dice que eso no lo pudo haber decidido, sino lo que él sí puede decidir es qué hacer con esa responsabilidad. Lo que analizo en el video que les comento es que en el libro, entonces Frodo dice, ¿por qué nací en esta época? Y Gandalf le dice, pues es la época que no podemos decir en qué época nacer, pero sí qué hacer dentro de esa época, que es distinto un poco a la frase que dice en Moria. Entonces, un poco lo que analizo en ese video, que las frases parecieran ser la misma, pero tienen un matiz que las distingue y eso hace que cambie su sentido la frase de Gandalf en el libro y la frase de este Gandalf
en las películas. Entonces también en ese video analizo, o bueno, contamos cuántas veces Frodo ofrece el anillo único y cuántas veces o cuáles personajes lo rechazan, lo resisten, cuando obviamente es un objeto que todos desean. Incluso hasta Gandalf se resiste, pero él confiesa de que en algún momento, si él guardara el anillo, o sea, se sentiría tentado en usarlo en algún momento de necesidad. Y entonces para evitar que eso pase, ya que el anillo lo corrompería a él, pero de una forma tan terrible que se volvería un nuevo señor oscuro, es mejor que no, que es mejor lo rechaza y que Frodo se encargue de él. ¿Por qué Frodo? Bueno, porque Frodo precisamente es un hobbit muy noble, que no se ve tan corrompido por el anillo, no lo ha usado mucho, no había hasta el momento, digamos, no había estado tan atado a él. Entonces por eso Gandalf pues ve que eso puede ser una oportunidad para alejar el anillo de Sauron. Que entonces también vemos como otros seres nobles como Galadriel y Aragorn pues también resiste el ofrecimiento del anillo. Y entonces también analizo también los personajes que tuvieron el anillo y lo entregaron voluntariamente. Entonces, para conocer un poco más a detalle, de nuevo los invito a ver ese último video. No me pongas. Estas mismas líneas las leemos en el libro. De nuevo, se dice lo mismo que en el libro, pero de una manera más orgánica para adaptarlo al formato cinematográfico. Y entonces también eso pasa, donde Gandalf pues le dice que el anillo no se puede quedar en la comarca, que tienen que distraer la atención de la comarca, de los hobbits, y por eso pues aquí inicia todo este plan, toda esta conspiración de que Frodo, digamos en el libro, se mude, busque otra parte y que Frodo tiene que alejarse de la comarca y llevar el anillo a otra parte. Pero entonces aquí es donde empieza pues todo este plan, que obviamente se anula y se omite en la película, pero que en el libro pues tiene su parte, tiene sus capítulos, y por eso, porque entonces en la película, para crearnos esa tensión, esta emoción, todo tiene que pasar de manera muy, muy apresurada. Y que si se hace bien, pues queda bien narrativamente y visualmente, que es lo que sí logra la adaptación de Peter Jackson. Entonces, como me comentaba, pues no es tan apresurado en el libro, sino que todo es más tiempo, más planeado. Frodo tiene que abandonar la casa, venderla, luego buscar otra casa, junto a los gamos, etc. Entonces, esto es una decisión muy inteligente por parte de la adaptación y del guión de omitir toda esta parte y ponerlo, digamos, más entretenido, que todo tenga que pasar en un solo momento, en la noche, en una misma escena, que es toda esa revelación del anillo y la partida de Frodo. Son criaturas realmente asombrosas. Estas mismas líneas, pues también lo dice Gandalf en el libro, solo pues de nuevo que en la narración en momentos diferentes, pero de nuevo es muy fiel y al mismo tiempo tan distinto, pero entonces en eso consiste la inteligencia de hacer una adaptación. Por eso pues El Señor de los Anillos, en tanto a lo cinematográfico, es una obra de arte, pero también en cuanto a lo adaptativo, es decir, para los que leyeron el libro, también es algo de apreciar, de algo de reconocer, que, digamos, muchas personas expertos en los libros no lo hacen. Pero esto hay que entenderlo, lo que es el acto adaptativo y de cambiar, pero al mismo tiempo de ser. Entonces, esta es otra escena que analizo en el último video sobre Sam, el espionaje y el chismorreo de Sam, de que en el libro, pues obviamente tiene más sentido que aquí en esta adaptación en concreto de cómo descubren a Sam o de cómo Sam escucha la conversación de Gandalf y Frodo. Que pues aquí, digamos que en la película, en la forma de cómo Sam escucha esta conversación y cómo introducen a Sam en esta aventura, hablaría muy mal de Sam, porque es que antes vimos que Frodo viene de Sam, del dragón verde, de estar tomando cerveza, y ya pues se separan, Sam se va a su casa, pero aquí vemos de que no, que se fue para la casa de Frodo a espiar, pero sin ninguna razón. O sea, ¿para qué Sam fue a espiar? ¿Con qué sentido? Si ahí estaba con Gandalf, estarían
tendrían una conversación normal, porque de nuevo, no hay un motivo para que Sam vaya a espiar a Frodo o de qué estaban hablando, cuando siempre pues Gandalf había visitado a Frodo. Esta forma en cómo Sam se entera de toda esta conversación pues hablaría muy mal de Sam, porque en el libro todo es más natural, porque como es toda esta situación sucede en el día y obviamente Sam estaba trabajando en el jardín de los Bolsón, pues escucharía por casualidad toda esa conversación y así se enteraría de todo. Incluso pues se podría suponer que Gandalf quería que Frodo, que Sam en un principio escuchara toda esta conversación. Por eso le propuso a Frodo hablar de todos estos temas en el día, cuando Sam precisamente se escuchaba que él estaba en el jardín trabajando. Entonces, en el libro es intencional que Gandalf quisiera que Sam escuchara la conversación para que Sam se uniera a la aventura. En cambio aquí es más sorpresivo y todo por casualidad, en el sentido de que Sam se vea inmiscuido en esta aventura. Y lo hace más como por castigo, como para castigar a Sam por chismoso. Y en cambio en el libro es más como un premio, porque Sam se alegra mucho de que vaya a acompañar a Frodo en esta aventura, de llevar el anillo a Rivendell, y que Sam pues se pone a saltar y a bailar porque va a ver a los elfos, que es lo que más deseaba. ¿Crees? Y entonces un poco a lo que me refería, de que toda esta situación pues en la película es rara, pero digamos que no no daña la escena, es decir, que podemos darnos cuenta de esto si nos ponemos pues más analítico, más perspicaces en toda esta situación, pero más como para revelar un detalle curioso de por qué pues Sam no debería estar espiando a Frodo, pero si omitimos eso, la escena fluye y todo nos parece gracioso, muy natural y orgánico, y entonces por eso, aunque hayan como estos si se quiere decir, estas curiosidades o estos errores de adaptación, si se les puede llamar errores, que no del todo, o estos insentidos realmente son tan pequeños que no dañan la continuidad y no salta a los ojos del espectador. Entonces, esto, de nuevo, es un buen logro de guión que hace que si hay algunas cosas inconsistentes, no se noten. Y entonces, de nuevo, la maestría de la adaptación y del guión de Peter Jackson. Yes. Y listo, entonces hasta aquí pues llega toda esta escena en la película y también pues todo este tema en los libros. Entonces ya sabemos, toda esta partida de Frodo pues se hace con tiempo, es más informativa, se gasta pues más narrativa Tolkien en el libro y todo se hace más despacio. Entonces la persecución de los Nazgûl al anillo lleva más tiempo, es más enrevesada. Aquí en las películas es más directa y digamos que es más emocionante, incluso para enterarnos de todo este tema es mucho mejor, más orgánica y más dinámica, de cómo entonces todo tiene que pasar en el mismo momento, de que se descubre la verdad del anillo, de que los Nazgûl ya vienen y que Frodo tiene que escapar de inmediato de esa situación junto con Sam, que pues por casualidad se entera de todo este problema. Y entonces acá termina esta escena o esta revisión del capítulo de hoy, del encuentro y el comentario que hoy hacemos de esta serie que estamos analizando y comentando y revisionando, la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, esta es una serie que va a llevar tiempo, se va a prolongar, pero que es interesante para irnos dando cuenta de los detalles que oculta tanto la película como los libros, toda esta historia del Señor de los Anillos y la Tierra Media, descubrir algunos detalles, algunas curiosidades, algunas comparaciones, reconocer y apreciar tanto el libro como las películas, que de nuevo es una obra de arte de la historia del cine. Entonces, podemos dejar hasta acá, analizamos en lo posible toda esta escena. Espero pues que les haya gustado o que comenten qué les parece o qué puntos o detalles ustedes vieron y yo no vi o digamos o no comenté o qué preguntas dejan o qué le agregan digamos a esta conversación y a este comentario que hacemos de esta escena fundamental en la historia del anillo
en la trilogía de Peter Jackson. Entonces, nos veríamos en un nuevo capítulo, en una nueva revisión, en un nuevo comentario, analizando una escena significativa, tanto para las películas como los libros. Entonces, les mando un saludo, nos vemos en la próxima y hasta luego.